La opción preferencial por los pobres es uno de los temas más sobresalientes de la doctrina social de la Iglesia en las últimas décadas, comenzando con una reflexión, se puede decir, de la Iglesia de América Latina que se difundió en toda la Iglesia universal. Podemos examinar este tema en la siguiente manera. Primeramente, vamos a ver el origen de la terminología opción preferencial por los pobres. Luego, lo que significa el concepto y finalmente el fundamento de esta opción. ¿Por qué la Iglesia tiene una opción preferencial por los pobres? En este video comenzamos entonces con el origen de la terminología. El concepto de opción preferencial por los pobres tiene sus raíces en la Biblia y en la historia de la Iglesia. Por eso podemos decir claramente que no es novedoso en sus raíces. Por eso el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Centésimos Annos, recordando 100 años de Renovarum, hizo referencia a Renovarum y dice: la relectura de aquella encíclica nos permite apreciar la constante preocupación y dedicación de la Iglesia por aquellas personas que son objeto de predilección por parte de Jesús nuestro Señor. El contenido del texto es un testimonio excelente de la continuidad dentro de la Iglesia de lo que ahora se llama opción preferencial por los pobres. Entonces vemos que hay siempre esta preocupación, pero también al mismo tiempo hay características propias y nuevas que se debe a nuestro mejor conocimiento de la complejidad de la situación de la pobreza, nuestra comprensión de los mecanismos económicos y sociales que la producen y los avances en el estudio bíblico de las últimas décadas. El hecho que la perspectiva actual es novedoso en algunos respectos se ve de las conclusiones del Sínodo Extraordinario de 1985, recordando el Concilio Vaticano II, que dice: después del Concilio Vaticano II, la Iglesia se ha hecho más consciente de su misión para el servicio de los pobres, los oprimidos y los marginados. Ahora vamos a ver el aporte de las conferencias episcopales latinoamericanas. Esta nueva perspectiva y comprensión del concepto brota primero de la Iglesia de América Latina. En la segunda conferencia del episcopado latinoamericano en Medellín, Colombia, en 1968, hablaba de una preferencia efectiva a los sectores más pobres y necesitados, a los segregados por cualquier causa. Los documentos de Medellín hablan constantemente de la pobreza y la necesidad de la Iglesia de estar al lado de los pobres. Pero la expresión opción preferencial por los pobres no aparece en el documento, sino por primera vez aparece en el documento de la tercera conferencia del episcopado latinoamericana en Puebla en 1979, que reafirma lo que dice Medellín. Dice en Puebla: volvemos a tomar con renovada esperanza en la fuerza vivificante del Espíritu la posición de la segunda conferencia general, que hizo una clara y profética opción preferencial y solidaria por los pobres. No obstante las desviaciones e interpretaciones
que algunos desvirtuaron el espíritu de Medellín, el desconocimiento y aún la hostilidad de otros. Afirmamos la necesidad de conversión de toda la iglesia para una opción preferencial por los pobres, con miras a su liberación integral. Así el texto de Puebla. El fundamento en Puebla de esta opción preferencial está basada en la misión de Jesús y la defensa de Dios Padre hacia los más pobres. Y por esta sola razón, dice el texto, los pobres merecen una atención preferencial, cualquiera que sea la situación moral o personal en que se encuentran. En la siguiente conferencia episcopal, en Santo Domingo, 1992, también se afirma la base cristológica, es decir, por la razón del ministerio de Jesús, de esta opción preferencial por los pobres, siguiendo lo que había dicho Puebla. El documento de la última conferencia episcopal latinoamericana es de Aparecida de 2007. Y en este documento su mensaje final dice: las agudas diferencias entre ricos y pobres nos invita a trabajar con mayor empeño en ser discípulos que saben compartir la mesa de la vida, mesa de todos los hijos e hijas del Padre, mesa abierta, incluyente, en lo que no falte nadie. Por eso, reafirmamos nuestra opción preferencial evangélica por los pobres. Una de las frases más llamativas de Aparecida sobre esta opción preferencial se encuentra en el número 257, donde se usa la frase dimensión constitutiva. Dice: ¿cuántas veces los pobres, los que sufren, realmente nos evangelizan? En el reconocimiento de esta presencia, cercanía y en defensa de los derechos de los excluidos se juega la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo. El encuentro con Jesucristo en los pobres es una dimensión constitutiva de nuestra fe en Jesucristo, de la contemplación de su rostro sufriente en ellos y del encuentro con Él en los afligidos y marginados, cuya inmensa dignidad Él mismo nos revela. Surge nuestra opción por ellos. La misma adhesión a Jesucristo es la que nos hace amigos de los pobres y solidarios con su destino. Así, esta expresión dimensión constitutiva significa que no puede faltar esta dimensión en una verdadera fe en Cristo. Si la iglesia es la iglesia de Cristo, necesariamente tiene que tener esta opción preferencial por los pobres, porque esto es lo que nos enseñó y nos dejó Jesucristo. Luego, considerando estos aportes de los obispos de América Latina, vamos al magisterio universal. En cuanto al magisterio de los papas, el concepto ciertamente se ve en un discurso del Papa Juan XXIII un mes antes de abrir el Concilio Vaticano II, en el 11 de septiembre de 1962, cuando él dijo: frente a los países subdesarrollados, la iglesia es y quiere ser la iglesia de todos, y en particular la iglesia de los pobres. Allí se ve las semillas de esta expresión. Pero de nuevo, la expresión tal como lo tenemos hoy, opción preferencial por los pobres, aparece por primera vez
En el documento del Papa Juan Pablo II, Familiares Consorcio, su exhortación apostólica después del Sínodo de 1980, donde dice: de este modo la familia cristiana está llamada a ofrecer a todos el testimonio de una entrega generosa y desinteresada a los problemas sociales mediante la opción preferencial por los pobres y los marginados. Por eso la familia, avanzando en el seguimiento del Señor, mediante un amor especial hacia todos los pobres, debe preocuparse especialmente de los que padecen hambre, de los indigentes, de los ancianos, los enfermos, los drogadictos o los que están sin familia. Este es el primer uso de esta expresión en el Magisterio Universal. Luego en la encíclica Solicitudo Rei Sociales, el mismo Papa explica el concepto como una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana. Desde aquí entonces un concepto que comenzó, se puede decir, en la Iglesia latinoamericana, entra en el uso del magisterio papal. Juan Pablo II, en esta misma encíclica, pone la opción preferencial en referencia a Cristo. Dice: quiero señalar aquí la opción o amor preferencial por los pobres. Esta es una opción o una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras responsabilidades sociales y consiguientemente a nuestro modo de vivir y a las decisiones que deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes. Pero hoy, vista la dimensión mundial que ha adquirido la cuestión social, este amor preferencial, con las decisiones que nos inspira, no puede dejar de abarcar a las inmensas muchedumbres de hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y sobre todo sin esperanza de un futuro mejor. No se puede olvidar la existencia de esta realidad. Ignorarlo significaría parecernos a rico Ebulón que fingía no conocer al mendigo Lázaro postrado a su puerta, que encontramos en capítulo 16 del Evangelio de San Lucas. Al iniciar el quinto Conferencia Episcopal Latinoamericana en Aparecida, Brasil, el Papa Benedicto XVI dijo: el encuentro con Dios es en sí mismo y como tal encuentro con los hermanos, un acto de convocación, de unificación, de responsabilidad hacia el otro y hacia los demás. En este sentido, la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. También el Papa se refiere a la Iglesia como abogada de la justicia y de los pobres. Esta es la misión de la Iglesia, ser abogada de justicia y de los pobres. Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, cita 4 veces esta bonita frase. Y dice: la belleza misma del Evangelio no siempre puede ser adecuadamente manifestada por nosotros, pero hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por los últimos,
por aquellos que la sociedad descarta y desecha. También dice, para la iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción por los pobres, entendido como una forma especial de primacía en ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia, ahí citando Juan Pablo II. Por eso, dice Francisco, quiero una iglesia pobre para los pobres. Luego, en su encíclica sobre medio ambiente Laudato Si, él dice, en las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente como lógica y ineludible consecuencia en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres. Esta opción implica sacar las consecuencias del destino común de los bienes de la tierra. Pero como he intentado expresar en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, exige contemplar ante todo la inmensa dignidad del pobre a la luz de las más hondas convicciones creyentes. Basta mirar la realidad para entender que esta opción hoy es una exigencia ética fundamental para la realización efectiva del bien común. Eso es lo que dice Papa Francisco. Ahora, ¿qué es lo que significa la expresión opción preferencial por los pobres? Como todas formas de expresión, tiene sus límites. Queremos aquí simplemente explicar qué significan las palabras opción, preferencial y pobres. Opción. La palabra no siempre está bien interpretada. No significa que es una decisión opcional, en el sentido que da igual acogerla o no. La palabra opción quiere acentuar el carácter libre y comprometedor de una decisión de solidarizarse en una manera profunda y permanente con los pobres. Es optar por los pobres. Preferencial. El término mismo de preferencia, como debe ser obvio, rechaza toda exclusividad y quiere subrayar quiénes deben ser los primeros, no los únicos, en nuestra solidaridad. La palabra quiere especificar el grupo más necesitado de nuestra atención, la cual nunca es exclusiva ni discriminatoria de otros grupos. Finalmente, pobres. Quizás esta palabra ha sido el más malentendido. A veces parece que unos no quieren identificar a los pobres o identificarlo con todos a la vez, para que la palabra y la expresión pierdan su significado. Medellín hace claro a quién se refiere cuando habla de los pobres. Ellos hacen una distinción de 3 tipos de pobreza. Primero habla de la pobreza material.
Este es cuando falta lo necesario para vivir dignamente. Es un mal siempre denunciado como contraria a la voluntad del Señor y las más de las veces como el fruto de la injusticia y el pecado de los hombres. La segunda expresión de pobreza, la pobreza espiritual. Medellín dice que este es un valor para tratar de imitar. Los pobres de espíritu son los que están abiertos a la voluntad del Señor. Semejante a la Anawim del Antiguo Testamento. Los pobres de espíritu son los humildes que ponen su confianza en el Señor. El pobre espiritual es seguidor de Jesús. Las bienaventuranzas señalan las actitudes fundamentales del discípulo que acoge el reino y es solidario con los excluidos. Esta infancia espiritual, se puede decir, se trata de vivir en plena disponibilidad a la voluntad del Señor. Por eso la pobreza espiritual es un valor que todos están invitados a asumir. Y el tercer tipo de pobreza que señala Medellín es la pobreza solidaria. Esa es una decisión libre de compartir con la suerte de los que son víctimas de la pobreza material, para dar testimonio contra el mal que éste representa y ofrecer un testimonio de la libertad espiritual frente a los bienes. Sigue en eso el ejemplo de Cristo. Por ejemplo, personas que toman el voto de pobreza. Esa es la pobreza voluntaria. Los pobres mencionados en la expresión opción preferencial por los pobres son identificados en Medellín claramente por los pobres que faltan lo necesario para vivir dignamente, la pobreza material. El Papa Juan Pablo II explica también esta diferencia en la pobreza material y la espiritual, diciendo la pobreza que Dios llamó bienaventurada está hecho de pureza, de confianza en Dios, de sobriedad y de disponibilidad para compartir con los otros, de sentido de la justicia, del hambre del reino de los cielos, de disponibilidad para escuchar la palabra de Dios y guardarla en el corazón. La pobreza espiritual. Sigue diciendo, la pobreza que oprime a una multitud de nuestros hermanos en el mundo y que frena su desarrollo integral como personas es diferente. De cara a esta pobreza que es carencia y privación, la Iglesia eleva la voz invocando y suscitando la solidaridad de todos para vencerla. Esta es la pobreza material. Estos son los rostros sufrientes de Cristo. Estos son donde apuntan la opción preferencial por los pobres. No es solo una categoría económica, pero se refiere a pueblos dominados, clases sociales explotadas, razas despreciadas y culturas marginadas. Efectivamente, los pobres son los excluidos, los que no tienen poder, los que no tienen voz. Por eso sufren los efectos de las injusticias. El lugar social de los pobres. Para poder asumir esta opción preferencial, hace falta comprender la realidad desde la perspectiva de los pobres. Se entiende por eso que la realidad de la pobreza y la marginación o exclusión puede examinar desde diferentes ángulos. Para verdaderamente asumir esta opción preferencial, quiere que uno interprete la realidad desde la óptica de los más pobres. No significa que todos van a vivir entre los pobres,
pero significa que todos los seguidores de Cristo van a interpretar la realidad desde el lado de los excluidos. Entonces, sí, desde la perspectiva de los pobres, la situación económica se empeora y la brecha entre ellos y los ricos aumentan, la situación es injusta, a pesar de lo que pueden decir indicadores macroeconómicos que citan los gobiernos. Este lugar social para interpretar la realidad es la perspectiva que todos tenemos que asumir, sea lo que sea nuestro lugar de trabajo pastoral o nuestro lugar de trabajo en la empresa, porque esa es la exigencia de ser un cristiano, porque solo así podemos ser por los pobres. Así cumplimos con el mandato de todos por los pobres, muchos con los pobres, algunos como los pobres.